realmente te lo agradece, los nogalenses felices y contentos de verte también acá y poder acceder a tu apoyo y a tu ayuda, que nos dijiste desde un principio, amigo más que diputado. Eso nos queda claro. Por cierto, al ratito están todos invitados a la inauguración del alumbrado de la unidad deportiva, donde Tomás, precisamente antes de ser diputado, nos donó todos los postes y los van a ver. No nos damos un tiro con el estadio de los Gallos de Fidel Curi, pero sí tiene su gracia. Nuestro alumbrado están ahí cordialmente invitados. Antes de que se vaya Romero Aquino, pero bueno, no vamos a inaugurar un equipo muy bueno. Fidel, nuestro diputado Fidel Curi, amigo también, gracias por verte aquí en casa, nos da gusto recibirte, la gente también yo creo que sí nos lo demuestra. A todos nuestros presidentes municipales invitados, a Joel Cebada, nuestro alcalde electo, también a todo su equipo, bienvenidos a esta su casa, a nuestros ediles que están, ahora sí que les tocó allá, nuestros colaboradores en Nogales están en la parte de atrás, en nuestros regidores que están por allá atrásito, nuestros colaboradores. A todos, muchísimas gracias. Creo que no es para discursos, es para estar felices y contentos de que tenemos dos diputados aquí juntos que van a trabajar con muchísimas ganas. Felicidades y bienvenidos a casa. Bueno, pues esas son las palabras de Miguel Romero. Aquí decidimos colores. Yo sé que estoy en medio de hombres con palabra. Es el caso de Fidel, es el caso de Tomás, y creo que todos estamos contentos por esa inauguración de esa oficina de enlace, porque de aquí para adelante. Tomás, venga para acá, señoras y señores, cedemos el micrófono y vamos a escuchar al amigo de todos nosotros. Venga el aplauso. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les agradezco como siempre la atención que me han ustedes brindado en Nogales. Esta inauguración de esta casa de gestión la prometí desde el principio. Tengo una semana de estar en el Congreso. Ya abrí la de Sangolí, voy con la de Nogales. No tengo mucho realmente que decirles en cuanto al trabajo porque estamos empezando, pero sí lo que prometí y lo que me comprometí con todos ustedes en la campaña va a ser al pie de la letra. No es la primera vez, yo voy a seguir viniendo, voy a tener contacto con todos ustedes. Esta casa estará 3 años, hay un equipo de gentes desde jurídicos para que puedan ser atendidos, para que puedan ser orientados, para que se sientan protegidos, para que se sientan apoyados. No van a estar solos, van a estar siempre cerca de mí y yo voy a estar cerca de todos ustedes. Desde luego vamos a trabajar desde el Congreso para que la ciudad y este distrito tengan un poco más de recursos, que hayan un poco más de empleos, que las mujeres intervengan en todas estas acciones. La equidad de género es muy importante, ellas juegan un papel muy importante. Le tenemos mucha fe a todas las mujeres que son realmente las que es el pilar de la casa, del trabajo, de nuestros hijos. Entonces,